la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 21, versos 1 al 17. Habiéndonos despedido de ellos, zarpamos y navegamos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Hallando un barco que hacía la travesía Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Después de visitar Chipre y de dejarla a la izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco debía descargar ahí. Nos quedamos 7 días ahí, ya que hallamos a los discípulos. Mediante el Espíritu ellos decían a Pablo que no subiera a Jerusalén. Cuando se nos pasaron los días salimos acompañados por todos, con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodilla en la playa, oramos. Nos despedimos los unos de los otros y subimos al barco, y ellos volvieron a sus casas. Habiendo completado la travesía marítima desde Tiro, arribamos a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea. Entramos a la casa de Felipe el evangelista, quien era uno de los 7, y nos alojamos con él. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Y mientras permanecíamos ahí por varios días, un profeta llamado Ágabo descendió de Judá. Y al llegar a nosotros tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: «Esto dice el Espíritu Santo. Al hombre a quien pertenece este cinto lo atarán así los judíos en Jerusalén y le entregarán en manos de los gentiles». Cuando oímos esto, nosotros y también los que a aquel lugar le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: «¿Qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy listo no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús». Como él no se dejaba persuadir, desistimos diciendo: «Que se haga la voluntad del Señor». Después de estos días, habiendo hecho los preparativos, subimos a Jerusalén. También vinieron con nosotros unos discípulos de Cesarea, trayendo consigo a un tal Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, en cuya casa nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron de buena voluntad. Hermanos y hermanas, qué interesante el pasaje de hoy. Estoy muy curioso para ver cómo el pastor va a desarrollar el mensaje de hoy en base de este pasaje. Oremos y continuamos nuestro culto dominical. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de reunirnos virtualmente y presencialmente para recibir tu palabra. Por favor, anímanos, ayúdanos a entender tu palabra. No solamente entenderlo, pero aplicarlo en nuestra vida y en sí también compartirlo con otras personas que lo necesitan. Gracias, Dios, por estas oportunidades en tu nombre. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Hemos compartido la lectura de la palabra y la oración, y ahora queremos invitarles nuevamente a que cantemos al Señor a través de la palabra. Y hoy quiero leer un texto bíblico muy interesante y propicio que nos va a llevar también a pensar en la predicación, y es Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice así la palabra: «Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos a recordar que tú nos has amado en Cristo y que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me
Dios, gracias por tu gran amor que se desborda, que es eterno y que es grande. Gracias porque tú eres el Dios Altísimo. La tuya otra vez. Menos mal no pones los bloopers. Oh, gran Dios. Amado Dios, gracias por tu gran amor que es infinito, grande, que nos sustenta cada día. Gracias por ser ese Dios altísimo que reina en nuestros corazones, el cual es todo para nosotros, al cual adoramos en esta mañana y glorificamos su precioso nombre. Oh gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Amado Dios, hemos estado reconociendo tu amor sobre nosotros a través de tu Hijo, el cual nos ha llevado a ser adoptados por ti. Siendo injustos, ahora nos ves como justos. Oh, tú eres un Dios grande, maravilloso, altísimo, como acabamos de recordar mientras cantábamos. Y eso nos lleva también a reconocer que todo esto es posible no por nosotros, sino solo a través de uno, y su nombre es Jesucristo. Así que adoramos y reconocemos que solo en Cristo nosotros tenemos entrada delante de ti. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que
esta oración. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das la gracia para seguir. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también
informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, vamos a compartir en esta hora la palabra del Señor. Y bueno, hemos leído las escrituras, de hecho hemos leído el texto que vamos a compartir en esta mañana. Hemos cantado basándonos en ese texto y preparando nuestro corazón, nuestras mentes y vidas para predicarlo y escucharlo y atenderlo en esta hora. Pero todo esto, hermanos, de verdad es imposible de lograrse si el Señor no nos ayuda y no nos abre el entendimiento. Por eso ustedes me han visto que siempre procuro que empecemos orando. Entonces les invito a que oremos al Señor, preparando nuestros corazones y mentes también para recibir la palabra. Así que oremos. Padre, si bien es cierto, estamos delante de tu palabra, la cual es poderosa. Estamos, Señor, en un escenario, en un espacio de tiempo donde hemos dispuesto nuestras vidas para estar delante de ti. Hemos leído las escrituras, hemos orado, hemos cantado, pero nada de esto asegura que entendamos tu palabra, Señor. Así que te ruego por mis hermanos y por cada una de las personas que está allí escuchándome, pero también te ruego por mí, Señor. Ruego por ellos que seas tú usándome a pesar de mis debilidades para que tu palabra llegue a sus vidas, la puedan entender y sea útil para sus vidas y su caminar cristiano. Y si no son creyentes,
bueno, tu palabra hoy les deje ver las buenas nuevas de salvación que tú traes para sus vidas. Y a mí, Señor, consciente de mis debilidades e incapacidades, te suplico que me uses, Señor, y que pueda serte útil a la hora de exponer tu palabra y traerla a aquellos que están aquí escuchándome. Por favor, ponemos este tiempo en tus manos y dependiendo solo de ti, en Cristo Jesús y por la guía de tu Espíritu Santo, oramos. Amén y amén. Bueno, ustedes que me oyen en esta mañana y amada Iglesia del Redil, precisamente esta semana mientras caminaba por Hechos capítulo 21, versículo 1 al 17, que fue el texto que preparamos para hoy, vino a mi mente algunas escenas muy particulares de mi rol como papá y precisamente con una actividad pendiente que teníamos con mi hija menor llamada Amy. Y es que teníamos que dar un paso con ella y era enseñarle a montar bicicleta sin rueditas. Entonces, ella cuando supo de esto, inmediatamente dijo, no me dejes sin rueditas. Esa fue la expresión literal que ella usó cuando oyó la voz de su papá, o sea, mi voz advirtiéndole, ya no tendrás más rueditas de asistencia en tu bicicleta. Ahora, obviamente eso produjo llanto, produjo miedo, frustración, produjo rabia, indignación, desconcierto, entre muchas otras emociones, y eran visibles en su rostro y en su actitud. Ahora, obviamente ella no estaba de acuerdo con esta determinación asumida por su papá y su mamá y que yo le había comunicado. Y de hecho nos dejó saber que le parecía injusto, ilógico, malo y sin sentido el asunto de dejarla sin rueditas de asistencia en su bicicleta. Entonces, esos pensamientos vinieron a ella y esas palabras vinieron a ella y esas reflexiones vinieron a ella. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué dicen al respecto? ¿Esa voluntad mía y de mi esposa son injustas, ilógicas, malas y sin sentido? ¿Es malo quitarle las rueditas a la bicicleta de nuestros hijos y enseñarles a montar sin ellas a su debido tiempo? Bueno, seguramente usted ha respondido ahí, en su mente o tal vez ahí en medio de su familia o si está solo se ha respondido a sí mismo. Y quiero decirle que ese dilema que enfrentó mi hija menor de 5 años es el mismo dilema que muchas personas tienen hacia la voz de Dios y la voluntad que Él nos deja expresada de manera literal en su palabra. Y cuando abordamos un texto como este, Hechos 21, 1 al 17, es inevitable que surja una pregunta: ¿es justo obedecer a Dios aun cuando no parezca tan conveniente? Esa seguramente fue la pregunta que se hizo mi hija menor. ¿Es justo obedecer a mis padres, dejar que le quiten las rueditas a mi bicicleta cuando no me parece conveniente porque me voy a caer, me voy a golpear, no voy a poder disfrutar lo que tanto disfruto con mi bicicleta? Y ese es el dilema de la vida cristiana y de muchos con el Evangelio. Y este texto registra el final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo y seguramente el último viaje misionero de Pablo. Ahora, por lo menos fue su último viaje misionero gozando de libertad, porque ciertamente tuvo otro viaje a Cesarea y de Cesarea a Roma, pero ya como preso por el imperio, y allí también hizo misiones. Ahora, cada viaje que el apóstol Pablo, de los 3 que se registran en el libro de Hechos desde el capítulo 3 en adelante, fue una carrera vertiginosa, pero cada vez mayor, cada vez mejor. Era una carrera
de éxito, iba hacia arriba en cada uno de sus viajes y el panorama era muy prometedor. Pero finalizando su último viaje, ese tercer viaje, viene la voz de Dios hacia su vida. Eso lo podemos ver desde el capítulo 19 de Hechos y capítulo 20. Viene la voz de Dios y le pide hacer algo que parece poner en riesgo su futuro, su ministerio, su obra, su legado y aún su propia vida. Muchos, ante esta petición divina y que Pablo les dejó saber, levantaron sus voces para detenerlo y decirle: ¿cómo es posible que vas a hacer esto en la cúspide de tu ministerio, en tus años más gloriosos como siervo del Señor? Pero Pablo no hizo caso de esos muchos que se levantaron para decirle: no obedezcas esta voz de Dios, sino que Pablo sigue solo la voz de su padre. ¿Por qué? ¿Será que Pablo ya estaba loco? ¿Se le rayó la cabeza? ¿O era un fanático? ¿O era una persona que aparentemente tenía liderazgo, pero influenciable, como muchos dicen de los cristianos? Son gente influenciable. O tal vez era de mente muy cerrada y no tenía un pensamiento abierto, como muchos expresan de las personas cristianas. El texto nos da otra razón, la cual he usado para dar título a este sermón, y es que Pablo entendía la importancia de la voluntad de Dios. Por eso resalto su voluntad. Como registra Lucas, hablando de la voluntad de Dios, es perfecta, es aceptable y es buena. Ahora, quiero leer los versículos 1 al 12 para que veamos cómo la voluntad de Dios debemos atenderla porque es perfecta. Y leamos, por favor. Dice la Escritura: después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro, porque la nave debía dejar su cargamento allí. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos le decían a Pablo, ojo con esto, por el Espíritu, que no fuera a Jerusalén. Y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida, y después de saludar a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, de Hechos 6, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes o doncellas que profetizaban o hablaban de la palabra de Dios, y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Hermanos, acabamos de leer este texto bíblico y parece que hay una contradicción aquí, pero yo tengo una tesis, y es que la voluntad de Dios es perfecta. Y de hecho me baso en esa tesis porque la Biblia nos dice que la palabra de Dios es perfecta, es sin errores. Así lo deja ver, por ejemplo, el Salmo 19, versículos 1 al 7, o la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahora, aunque la misma Biblia nos dice que ella es perfecta, o sea que la voz de Dios y la voluntad de Dios son perfectas, ¿por qué
su voz no parece perfecta en ocasiones? Y ahí quiero retomar la anécdota con mi hija, que estoy usando como ilustración para este sermón. A mí, mi hija menor, no entiende la voluntad perfecta de sus padres. Ella se preguntaba, si me aman, ¿por qué me dejan sin rueditas? Y esto es lo que seguramente va a pasar aquí. La voz de Dios es perfecta. Y vamos a ver que hay un primer mensaje, versículos 1 al 6, se da en una población llamada Tiro. Lucas registra el esfuerzo de Pablo y ellos por hacer la voluntad de Dios. Lucas registra su recorrido, y si calculáramos geográficamente lo que les costó ir desde Éfeso hasta Jerusalén, era más o menos una distancia de 1000 kilómetros, un gran esfuerzo. Llevan ofrendas para los santos, como nos registra la segunda carta a los Corintios, que Pablo mandó recoger ofrendas para llevar a la iglesia en Jerusalén, y como también da testimonio en su carta a los Romanos en el capítulo 15. Ahora él lleva ayudas, está haciendo un gran esfuerzo, lleva un reporte de su obra satisfactorio. La iglesia se ha extendido por toda Asia, por toda Acaya, por toda Macedonia. Y todo esto, toda esta obra tan buena que Pablo está haciendo, todo este éxito, hemos de tenerlo presente bajo lo que el Espíritu Santo le había dicho a Pablo. ¿Qué le había dicho el Espíritu Santo a Pablo que le esperaba en Jerusalén? Hechos 20, 22 y 23 dice el mismo Pablo: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y esto es muy acorde con lo que Dios había dicho desde el principio al apóstol Pablo cuando lo llamó a servirle. En el capítulo 9 de Hechos, versículos 15 y 16, y déjenme leerle por favor, porque necesito que tengan esto presente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta este punto Pablo ha llevado el evangelio ante los gentiles y seguramente ante algunas autoridades de ciertas regiones, pero realmente falta esta parte de lo que Dios había prometido por cumplirse: llevarlo ante reyes y ante su propio pueblo, literalmente. Y dice el versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y precisamente Pablo era consciente que este viaje le implicaría ciertos desafíos. Él lo dice claramente en el texto que escribe a los romanos, pidiéndole a la iglesia en Roma que oren por él, porque va para Jerusalén y no sabe qué le espera allá. Y dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo está pidiendo oración porque sabe que se está enfrentando a algo difícil. Y en Tiro, precisamente en esa ciudad, viene una palabra para el apóstol Pablo, y es que ellos le decían, los hermanos de Tiro, por el Espíritu, dice ahí, que no fuera a Jerusalén. Se está contradiciendo la Escritura, porque yo les he leído varios textos, Hechos 20, Hechos 9, cómo el Espíritu Santo de Dios y cómo Dios le había anunciado a Pablo que era necesario que él fuera allí. De hecho, Hechos 19 también nos da testimonio de eso. Y Pablo en Romanos capítulo 15 da testimonio que necesita ir a Jerusalén. Ahora el Espíritu Santo está dando una orden contraria. Pablo sabía que el caminar que le esperaba
era difícil, desde el principio había sido advertido. Pero ¿qué hacemos con esta voz del Espíritu Santo en Tiro? Parece contradecir todo lo anterior. Sin embargo, Pablo consigue o prosigue en su misión. A pesar de que los hermanos en Tiro le dicen, por el Espíritu, como dice ahí, que no fuera a Jerusalén, él prosigue, él sigue adelante, como vemos en el texto. ¿Será que Pablo se estaba volviendo rebelde? ¿O Pablo sabía que Dios se contradice y así como dice una cosa puede decir otra como Chespirito? ¿O cada uno debe seguir a Dios como le parezca mejor? Bueno, eso vamos a ir aclarándolo. En el siguiente escenario vamos a tener más claridad sobre el asunto, que es cuando Pablo llega a Cesarea, otra población, y allí se encuentra con otro grupo de discípulos que también le dan testimonio y también le hablan por el Espíritu, como dice la Escritura. Y allí nuevamente se habla de un ambiente muy cristiano, porque se habla que está Felipe, que era un hombre muy conocido en la iglesia primitiva, que tenía 4 hijas vírgenes que ejercían el rol de profetizar o de anunciar la palabra de Dios en diferentes escenarios. Pero también se nos dice que había unos hermanos de Tolemaida y que vino un profeta, un tal profeta Agabo, y no era cualquier profeta. Déjeme decirle que si usted lee Hechos capítulo 10 versículo 28, este profeta fue movido por Dios para anunciar una sequía que iba a venir sobre Judea, y precisamente esa sequía vino. O sea que era un hombre de Dios, usado por Dios y fiel en los mensajes que daba de Dios. Ahora, sin embargo, el mensaje parece diferente al que se nos da en Tiro. Ahora, ¿es un mensaje diferente? La verdad, no. La voz de Dios no se había contradicho, pues Pablo deja claro desde el principio que él sabía de las penurias que iba a enfrentar. Él sabe, y el Espíritu Santo le ha dicho desde el principio, Hechos 20, 22 y 23, que va a enfrentar dificultades. Lo que Pablo no sabe, y ahí es bueno tenerlo presente, es lo que él dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero yo no sé lo que allá me va a acontecer. Y esto yo quiero que ustedes lo tengan presente. Pablo sabe que le esperan dificultades, pero no sabía los detalles, los cuales le son dados por Dios a través de este profeta Agabo. Y en conclusión cito a un comentarista que dice lo siguiente: el Señor ciertamente mostró a los hermanos de Tiro y de Cesarea lo que debería suceder. Sin embargo, ellos no saben lo que es conveniente y requiere el llamado de Pablo, porque la medida de su don o su comprensión no llegaba hasta ese punto. Y el Señor requiere que su siervo sea advertido en parte para que a través de una larga meditación pueda estar mejor equipado y preparado para sufrir lo que venga. En parte para que su constancia pueda justificarse cuando, certificado por profecías del evento doloroso, se apresure a pesar de ello, a sabiendas y voluntariamente, a soportar cualquier cosa que le suceda. No es que el texto se esté contradiciendo, los dos mensajes parecen mostrar confusión en Dios, pero no es así. Su voz es clara y consecuente. Ahora, la interpretación del corazón humano suele ser muy conveniente, aún en ambientes confiables como el de la iglesia, vemos aquí. Por lo anterior, qué importante es tener personas claras en el conocimiento de toda la palabra de Dios, que nos recuerden lo perfecta que es la voluntad de nuestro Señor, aun cuando no lo parezca. Job del Antiguo Testamento puede ser un buen ejemplo en este caso. Él dice: recibiremos de Dios el bien y no el mal. Y Job termina al final diciendo:
bueno, yo había creído que todas estas calamidades habían sido un mal, pero la verdad han sido un bien porque me han permitido conocerte. No es que Dios se equivoque, es que nosotros juzgamos muchas veces la voz de Dios de acuerdo a nuestro propio criterio y a nuestra conveniencia. Ahora, ¿cuánto provecho le hace al corazón de las personas entender que la voluntad de Dios no es contradictoria o imperfecta porque rivalice con los deseos de nuestros corazones, sino al contrario, es perfecta, segura, confiable, infalible, inerrante, siempre? Por tanto, es digna de confianza. Y Pablo sabía eso. ¿Cómo lo asumieron sus amigos? Sus amigos dijeron, no, ¿cómo vamos a permitir que pase eso? Pero no era que el Espíritu Santo estaba diciendo, no lo dejen ir. Estaba advirtiéndoles lo que le iba a pasar, aclarándoles lo que le iba a pasar. Pablo ya lo sabía, pero ellos creyeron que no debía ir. Y precisamente eso nos lleva a otro elemento de la voluntad de Dios. No solamente es perfecta, ella no se equivoca, ella no se contradice, ella no tiene errores, sino que es aceptable. Dice el versículo 13 y 14, entonces Pablo respondió, ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo no se dejaba persuadir? Nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Esa frase con la que cierra este texto, versículo 14, hace mucho eco en mis oídos y quiero que haga eco también en el de ustedes que me oyen en esta hora. Que se haga la voluntad de Dios. No es una frase cliché o un mero formalismo. Es un recordatorio del Padre Nuestro. De hecho, es la tercera frase del Padre Nuestro. Y además fueron las palabras pronunciadas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el monte Getsemaní, antes de ser entregado por Judas Iscariote. Lucas capítulo 2, capítulo 22, versículo 42 dice, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha. Y yo me pregunto, basado en este versículo 13 y 14, ¿por qué oír a Dios y no mi corazón? El Padre Nuestro nos dice, oren diciendo que se haga tu voluntad. Jesús nos enseña que aún en momentos difíciles es mejor decir que se haga tu voluntad y no la mía. Y eso me hizo recordar nuevamente la escena con mi hija Amy. Amy aprendió esta semana que sus papás tienen muy buenas razones cuando le dicen o le piden hacer algo. Entonces, ella recuerda que en muchos otros escenarios la voz de sus papás siempre ha sido correcta, exacta, aceptable. Entonces ella termina aceptando la voz de sus padres. Y precisamente cuando le dijimos lo de las rueditas, ella, luego de su confusión, su contradicción, diciendo esto no es justo, esto no está bien, esto es algo imperfecto, ella en segundo lugar terminó diciendo, está bien, quitemos las rueditas. No entiendo todo, pero confío en ustedes. Y antes nos ayudó a quitarle las rueditas a la bicicleta. Y precisamente la voluntad de Dios es aceptable. ¿Por qué? No porque no hay de otra. Toca hacerlo porque el que manda, manda aunque mande mal. No, no se trata de eso. Vamos a ver por qué. El versículo 13 nos deja ver que la voz de Dios es aceptable porque el corazón no siempre conoce lo que es mejor. Lucas, hermanos, deja ver la reacción de estos hombres, incluido él. Eran hombres fieles a Dios, sufridos en la causa de Dios, desplazados por la fe. Algunos habían compartido prisiones con Pablo, algunos habían estado en las algarabías que habían formado contra Pablo por predicar el evangelio. Eran hombres valientes. Ellos conocían el peso de ser creyentes. De hecho, estaban en Cesarea y la iglesia en Cesarea había sido una iglesia fundada a causa de la persecución que se despertó en medio de Jerusalén contra el cristianismo allá en Hechos capítulo 7. ¿Y quién era el cabecilla de esa persecución? El mismo apóstol Pablo.
Ellos saben qué es sufrir por la causa del Evangelio. Ellos saben lo que implica perdonar. De hecho, están albergando al apóstol Pablo, quien los había sacado de Jerusalén a causa de la persecución. Entonces no son personas inmaduras en la fe. Pero el hecho de pensar en la muerte de uno de los suyos les pone en modo autoprotección. Dijo un escritor: el deseo de estos es digno de alabanza, ya que deseaban proporcionar seguridad común de iglesia, reteniendo a su hermano Pablo. Pero su juicio, hermanos, aunque eran hombres maduros, hombres que habían sufrido por la causa de Dios, hombres llenos del Espíritu Santo, los había visitado el Espíritu Santo, como hemos visto desde Hechos 2 y en otras escenas del libro de Hechos, eran hombres que conocían la palabra de Dios, pero su juicio estaba nublado en ese momento por las emociones. Ellos creían que Pablo iba a morir allí. Lo que no sabían ellos, hermanos, y que Dios sí sabía, era que Pablo volvería con casa por cárcel durante un periodo, dicen algunos historiadores, de entre 2 a 3 años en la misma ciudad de Cesarea. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 23 del libro de Hechos. Pablo es devuelto desde Jerusalén, donde ellos presumían que iba para la muerte segura. Pablo es devuelto. Antes, con un esquema de seguridad, lo llevan y lo dejan en Cesarea durante 2 o 3 años. Y lo que ellos creían un gravísimo error se convirtió en una bendición, porque tuvieron al apóstol allí 3 años. Antes de ir a Roma, como lo testifica el mismo texto de Hechos. Y déjenme leerle esto. Miren lo que Dios sí sabe y usted no sabe. Capítulo 23 de Hechos, versículo 11. Dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, el corazón de ellos los había hecho creer que esta advertencia del Espíritu Santo era diciéndoles: Él va a morir, va a una muerte segura. Pero lo que no sabían es que Dios tenía un plan ideado desde el principio, y Él sabe lo que hace, Él sabe lo que pide, Él sabe lo que ordena, Él sabe lo que nos demanda. Su voz es de fiar. Nosotros tenemos una limitante: nunca vemos el cuadro completo. Entonces la voz de Dios es aceptable no porque Él es un Dios tiránico, sino porque nuestro corazón no siempre conoce lo que es mejor, como vemos en esta escena. Pero su voz también es aceptable porque su voz sabe lo que es mejor para nosotros. Es difícil, versículo 14, mantener el rumbo en la fe cristiana cuando muchas voces alrededor de nosotros como creyentes suenan congruentes. Y de hecho Pablo da testimonio ahí, dice: ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo para ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesús. Pablo también ya se había creído que iba a morir en Jerusalén por las lágrimas de estos hombres. Y aquí quiero citar a uno de los grandes hombres de la historia de la iglesia, llamado Juan Calvino. Él dijo: la constancia de Pablo merece ser alabada cuando continúa tan firme en el llamado de Dios, porque no ignoraba qué gran problema debía sufrir a causa de los enemigos del Evangelio, pero debido a que conoce la voluntad de Dios, que era su única regla al tomar consejo y decisiones, no tiene en cuenta todas las demás voces y cosas para seguirlas. Y ciertamente debemos estar tan sujetos a la voluntad y el placer de Dios que ningún beneficio temporal o razón de hombres aparentemente congruentes nos prive de obedecer la voz perfecta de Dios. Hermanos, las voces piadosas y lágrimas de los hermanos no convencieron a Pablo de no seguir la senda que Dios le había llamado a caminar. Además, él sabía que es más acertado, y nosotros debemos tener esto presente, es más acertado oír y obedecer al Señor que nuestro propio corazón.
¿Por qué? Pablo es un hombre que entendió que seguir la voz de Dios es lo mejor. Seguir la voz de Dios le hizo cristiano, como nos da testimonio en Hechos capítulo 9. Seguir la voz de Dios guardó su vida en diferentes ocasiones. Por ejemplo, se nos da testimonio cómo seguir el consejo de Dios le guardó la vida en Damasco, porque Dios habla a través de su iglesia. Seguir la voz de Dios le hizo misionero, y le hizo un misionero exitoso cuando fue llamado por el Espíritu Santo para hacer misiones en Hechos capítulo 13. Y qué misionero, qué hombre. Seguir la voz de Dios lo guió en su obra, como cuando el Espíritu Santo le prohíbe ir a ciertos lugares y le dice: no vayas allá, ve a la región de Macedonia. Y allí Dios le abrió las puertas. La voz de Dios le acompañó en las cárceles, en las amenazas, lo fortaleció y lo libró. Ahora bien, hermanos, los creyentes son desafiados en todo tiempo con el costo de seguir la voz de Dios, al igual que Pablo. Un cristiano verdadero no debe temer obedecer al Señor, aun cuando esto, hermanos, implique algunas pérdidas temporales, como estaba dispuesto el apóstol Pablo aún a perder su propia vida. Pero él sabía que seguir la voz de Dios es lo más conveniente, es lo más aceptable, no porque toque, sino porque la misma Escritura nos da testimonio de que siempre la voz de Dios no se equivoca, sus argumentos son infalibles y su voluntad siempre es mejor. Y yo llego a pensar a través de esto cuán oportuno es saber lo injusto, pecaminoso y aún peligroso que es resistir la voluntad de Dios, aunque nuestros sentimientos la lleguen a juzgar como inaceptable o dolorosa. Imagínense a Jesús orando en Lucas 22:42 de la siguiente manera: no tu voluntad, Dios, sino la mía sea hecha. ¿Tendríamos nosotros esperanza y gracia? No. Hermanos, el hombre, el ser humano, es desgraciado por su voluntad desordenada, y mucho más desgraciado todavía por el poder que tiene de llevar a cumplimiento el apetito de su mala voluntad. Por lo tanto, yo tengo que decir gracias, Señor, por hombres como Pablo, que nos muestran que a pesar de que en algunas ocasiones tu voluntad no parezca ser aceptable o razonable con mi mente, es mejor seguirla, es mejor obedecerla, es mejor atenderla. Y no solamente Pablo es un testimonio de ello, también lo es el Señor Jesucristo. Y en esta semana lo ha sido también mi hija Amy. Y ya vamos a ver por qué. Ella termina sopesando las veces que ha querido hacer su voluntad y se ha equivocado, y las veces que ha seguido nuestro consejo y le ha ido mejor. Entonces termina sopesando sus argumentos con los argumentos de su papá y dice: no, es mejor seguir la voz de mis papás, aunque no la entiendo en el momento. Y esto nos lleva a nuestro último elemento, y es que seguir su voluntad es bueno. ¿Por qué? Versículos 15, 16 y 17 dicen: después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén, y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Mnasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien deberíamos hospedarnos cuando llegáramos a Jerusalén. Y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Pensando en esto de que la voluntad de Dios es buena, vino a mi mente algo. Aunque muchos piensen de forma contraria, su voluntad nos conviene. Pero hay interrogantes aquí. ¿Qué tiene de buena la voz de Dios si parece algo fatalista y hasta extremo? Está diciéndole a Pablo que lo van a llevar a la cárcel, que le van a quitar su libertad, que su vida corre peligro. ¿Y eso qué tiene de bueno? ¿No es eso una actitud más bien fatalista, extremista, fundamentalista y aún hasta podría juzgarse por algunos como nada cuerda? Pero
De esa misma manera pensó el apóstol Pedro en el texto de Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Y quiero leerles, por favor, este texto. Y si usted me puede acompañar allí, por favor hágalo. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Dice la Escritura así. Mateo 16, versículo 21 al 23. Jesús anunciando su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, óigalo bien, ¿a dónde iba? A Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, óigalo bien. Era necesario que él muriera y resucitara al tercer día. ¿Eso qué tiene de acuerdo? Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, lo que Pedro juzgó como algo malo, Jesús lo ratifica como algo bueno. Seguir la voz de Dios es algo bueno. Y seguramente José también, en el libro de Génesis, José, hijo de Jacob, cuando fue lanzado a la cisterna por sus hermanos, pudo haber juzgado la voz de Dios que le decía que iba a ser un referente en su casa como mala, porque había hecho que se levantara la ira de sus hermanos contra él, a tal punto que lo lanzaron a una cisterna y terminaron hablando si le quitaban la vida, pero gracias al Señor no le quitaron la vida, sino que lo vendieron como esclavo. Y usted, si conoce la historia, entenderá por qué digo gracias al Señor lo vendieron como esclavo, porque ese mal temporal fue usado para un gran bien, como veremos más adelante. Y de esa misma forma retomo la ilustración que he estado usando con mi hija. Amy, al final de nuestra discusión, termina diciendo, y hasta orando, luego de que quitamos las rueditas, fuimos a ensayar y a enseñarle, y ella hace unos pocos días terminó hasta orando por esta situación que nos aconteció. Ella terminó diciéndole al Señor, o terminó diciéndome: papi, sin rueditas no me parecía buena idea, pero sin rueditas es mejor. Interesante, a veces nosotros pensamos que la voz de Dios que nos quita las rueditas que tenemos en nuestra vida no es coherente, no es buena, pero al final terminamos diciendo: Padre, sin rueditas será mejor. ¿Y por qué digo que la voz de Dios es buena? Versículos 15 y 16 nos lleva a ver que la voz de Dios nos dirige en la dirección y compañía correctas. Jerusalén, hermanos, parecía el lugar menos indicado para ir. Allá murió Jesús, allá murió Esteban, allá era un cementerio de profetas, como el mismo Señor Jesucristo lo había dicho. Allá mataban a los buenos, hermanos. Pero allí debía estar Pablo, porque Dios le dijo a Pablo que tenía que ir allá. ¿Y qué de bueno hay allá si lo que habían eran asesinos de buenos? Bueno, desde el principio el Señor le había dicho a Pablo que tenía que ir allí, como les leí al principio, Hechos capítulo 9, versículo 15. Sin embargo, hermanos, es de resaltar que ese destino no se debe transitar solo en la vida cristiana. Aunque es un buen destino, debe transitarse en compañía de otros. Y eso es lo que vemos aquí. La voluntad de Dios nos va a poner en aprietos, pero no debemos transitar esa voluntad perfecta de Dios solos. Fíjense que los que lloraban antes, tratando de frenarle, ahora le acompañaron, fueron con él. Y esto me lleva a pensar que siempre es bueno ir en la dirección correcta delante de Dios. Primero, ¿por qué? Porque es justo obedecerle, porque su voluntad es perfecta y no se equivoca, pero también porque otros lo verán y también se unirán,
por la gracia de Dios. Y así podemos hacer la diferencia. Muchos justifican su pecado y su maldad y su mal obrar porque otros también lo hacen. Pero porque otros lo hagan, no estamos nosotros justificados en hacerlo. Nosotros debemos escuchar la voz de Dios porque es buena y nos lleva en la dirección y compañía correcta. Oír la voz de Dios nos unirá a hermanos que con todos y sus defectos buscan agradar al Señor y nos ayudarán también en esa caminata y en ese desafío. El libro de Proverbios es un libro maravilloso que advierte, amonesta y exhorta, aún desde el capítulo 1, a que fijemos bien nuestra atención en las compañías con las cuales andamos. Dios no está diciéndonos que nos metamos en una burbuja, pero Dios sí está diciéndonos, ojo, ¿quiénes son su círculo de influencia? Su círculo de influencia no deben ser las personas de fuera que quieren seguir su propia voz y su propio corazón, sino la voz de los redimidos que busca glorificar a Dios. Y nosotros debemos ser influencia, al contrario, en las personas que no conocen la buena voluntad de Dios. ¿Por qué también es buena la voz de Dios? Porque Él encaminará todo para bien. Fíjense cómo termina este texto, capítulo 21, versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Hermanos, todos se estaban imaginando un escenario calamitoso. Seguramente que Pablo no iba ni siquiera a alcanzar a pisar las puertas de la ciudad, pero todo lo contrario. Dice que los hermanos le recibieron con regocijo allá. Aunque este viaje significó temores para Pablo, por eso le pide a los romanos, a la iglesia en Roma, que estén orando por este viaje, como vimos y leímos, Romanos 15, 30 y 32. Y aunque este viaje nos ha mostrado que habían razones justas para que Pablo temiera y las personas temieran, porque los judíos realmente querían quitarle la vida a Pablo. Ir allí no era una cosa pequeña. Oír la voz de Dios no es algo sencillo, aunque es buena. Pero Pablo confía en la voz de su Dios, porque él sabe que su voz es la voz de su Señor, de su Rey, de su Padre, pero también de su Consolador, el cual siempre le ha guiado de manera que el reino de Dios sea extendido y la gloria de Dios reconocida por muchos. Pablo es recibido con gozo por la iglesia, los fieles del Señor, viendo cómo este hombre ha sido usado por el Señor para cumplir la palabra. ¿Saben por qué Dios le dijo al apóstol Pablo que fuera a Jerusalén? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente, y quiero leérselos porque a veces se nos olvidan este tipo de cosas. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, esta voz de Dios que invirtió a Pablo en este viaje tenía un propósito: llevar las buenas nuevas a la iglesia en Jerusalén de que esta promesa del Señor estaba teniendo fiel cumplimiento. Pablo no llegó solo a Jerusalén. ¿Saben con quién llegó Pablo a Jerusalén? A Pablo lo acompañaron personas de Acaya, Macedonia, Asia, Cesarea, Tiro, y cuando la iglesia en Jerusalén ve a Pablo rodeado de esta multitud de personas llamados pueblo de Dios, dice: oh, gloria al Señor. Ante nuestros ojos está cumpliéndose la promesa del Señor de Hechos capítulo 1 versículo 8. Es impresionante. Hasta lo último de la tierra se estaba evidenciando allí. Y llegaban cartas o anuncios de que ya había iglesia en Roma, hermanos. Lo anterior debe llevarnos a recordar las palabras de José a sus hermanos
Vosotros pensasteis mal para mí cuando me vendisteis como esclavo, pero Dios lo usó para bien. Y quiero leerles específicamente lo que dice José allí en el capítulo 45 del libro de Génesis. Por favor, acompáñenme allí a este texto precioso. Génesis capítulo 45, versículos 5 al 8. Dice de la siguiente manera: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué palabras tan preciosas, qué palabras tan oportunas para este momento. Qué bueno es reconocer que la voz de Dios es buena, y perdonen la redundancia. Aun cuando no parezca buena a nuestros oídos y deseos, siempre su voz será buena. Jesús es nuestra mayor muestra, hermanos, de por qué seguir la voz del Padre siempre es lo mejor. Jesús dijo, mi comida, oiga bien eso, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y vemos esta gran bondad de Jesús, al igual como lo dice José en el texto de Filipenses capítulo 2. Quiero ir cerrando ya con este texto. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, obediente a la voz de Dios. Por lo cual, el haber sido obediente, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, José murió a sí mismo y fue hecho rey en Egipto. Pablo murió a sí mismo y fue hecho el misionero más grande que ha tenido la iglesia en todos los tiempos. Jesús murió a sí mismo y fue hecho rey de los cielos y de la tierra, porque ellos entendieron que seguir la voz de Dios es perfecto, es aceptable y es bueno. Hermanos, no escuchemos nuestra propia voz. Escuchemos la voz de Dios. Finalizo diciéndoles que su voluntad es perfecta y hacemos bien en atender su voz siempre, aun cuando nuestro corazón y la voz de muchos se levanten para contradecirla u oponerse. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Su voz es perfecta. Pero en segundo lugar, su voluntad es aceptable. Dice Lucas 11:13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hermanos, hemos visto que la voz de Dios para sus hijos no busca su mal, sino llevarlos a vivir vidas que reflejen realmente el amor,
la bondad, la justicia, integridad, verdad, moral, principios, valores, entre otras, que la sociedad juzgará como nocivos hoy, como peligrosos y hasta censurables, pero son una luz en medio de las tinieblas, que esclavizan a los hombres. Su voz es aceptable, aunque parezca inaceptable. Y su voz es buena, hermanos. Los discípulos pensaron mal de la voz de Dios cuando fue recibida por el apóstol Pablo. El corazón del apóstol fue puesto a prueba por los ruegos de sus hermanos. ¿Será que ellos tienen la razón? Pero la historia nos muestra que la voluntad de Dios trajo consigo mucho bien al desarrollo de la iglesia. José es otro ejemplo de esta afirmación, como lo he venido diciendo, y la misma obra de nuestro Señor Jesucristo da testimonio de que la voz de Dios es buena. Y si ustedes pudieran ver a mi hija Amy y preguntarle si seguir la voz de sus padres es perfecto, es aceptable y es bueno, seguramente ella diría que fue muy bueno seguir la voz de su padre, porque es mejor andar sin rueditas. Pablo también lo diría, Jesús igualmente. ¿Y tú qué dices? Y a los jóvenes quiero decirles que seguir la voz de Dios, seguir su voluntad, jóvenes y niños, escuchen esto, qué importante es que puedan reconocer las diferentes voces que pelean por gobernar sus vidas y decisiones. Quiera el Señor, chicos, niños, que sea la voz de Dios la que guíe sus sendas y los lleve a tomar decisiones en su vida. Fíjense que las familias de Tiro llevaron a sus hijos para ver cómo un hombre de Dios está llamado a obedecer la voz de Dios. Y yo exhorto en esta hora a los padres a que acerquen a sus hijos a la voz de Dios, no solo con un devocional en las noches, no solo con un domingo en la iglesia, como lo están haciendo en este momento, sino también ustedes mismos, siendo un ejemplo de seguir la voz de Dios, que es perfecta, que es aceptable y que, como hemos visto, es buena. Finalizo diciéndoles que su voluntad no falla, aunque en ocasiones parezca pasarse de la raya. Llévese esta reflexión. Su voluntad no falla, aunque en ocasiones parezca pasarse de la raya. Ojalá reflexione en esa frase durante la semana. Oremos, por favor, hermanos. Señor, te doy gracias en esta hora por darme la oportunidad de dirigirme a tu iglesia, reconociendo que este mismo texto de Hechos 21, 1 al 17, ha calado en mi corazón. Has usado a nuestra hija para hacernos ver cómo nosotros muchas veces también resistimos tu voz, juzgándola como imperfecta, inaceptable y no buena. Pero tú nos muestras a través de Pablo, a través de muchos otros hombres en la Escritura y también del mismo Señor Jesucristo, como tu voluntad, que en algún momento puede ser juzgada como mala, en realidad busca una gloria mayor, no solo en nuestras vidas, sino en las de tu iglesia y en el mundo entero. Señor, ayúdanos a seguir siendo luz, aunque el mundo censure el Evangelio. Ayúdanos a seguir adelante siendo tu iglesia, aunque el mundo se burle de tu iglesia y de la verdad que tu iglesia predica. Ayúdanos a prevalecer, no en nuestras propias fuerzas, sino como lo hizo el mismo Jesucristo, aferrado a ti, humillado a ti y dependiente completamente de ti en el poder de tu Espíritu y confiado en la veracidad de tu palabra. Por favor, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga.
Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.